¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Feliz día a todos los trabajadores y a las trabajadoras, principalmente de la República Argentina. Esto es Desde el Conocimiento, con toda la información relacionada con la educación, relacionada con el conocimiento, relacionada con todos los temas que en otro lugar no vas a encontrar. ¿Cuáles van a ser los temas a desarrollar en el día de hoy? Uno vinculado con la inauguración de un laboratorio dentro del Hospital El Cruce, dentro de un hospital muy pero muy importante, Florencio Varela. De eso te vamos a estar contando para saber de qué se trata, qué es lo que se va a evaluar, cuáles son los rasgos más característicos de este laboratorio en el Hospital del Cruce de Florencio Varela. Para eso, por supuesto, vamos a estar charlando con especialistas. Otro de los temas que vamos a atravesar aquí en Desde el Conocimiento está relacionada con cuántas veces hemos escuchado hablar de los test. En este caso, ¿cómo funciona el test de antígenos o cuáles son sus características? ¿Qué es lo que se puede concluir después de tanto tiempo que empezaron a aplicarse vinculados con el COVID-19? Estará Soledad Gori, que es nuestra invitada estrella, nuestra columnista estrella para desarrollar este tema. Y el otro punto y el otro tema que vamos a tratar con Jimmy Persic, que como siempre me acompaña todas las noches aquí en Desde el Conocimiento, está relacionado al Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras y a una universidad directamente vinculada justamente con los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo funciona el sistema universitario argentino? ¿Cómo funciona en relación a la UTN? Porque ha sido la universidad vinculada con los trabajadores y con las trabajadoras. Así que estos temas vamos a estar desarrollando ya mismo en Desde el Conocimiento. Dar buenas noticias en esta época es muy alentador y sobre todo cuando se trata de la inauguración de laboratorios. En este caso, en el Hospital del Cruce de Florencio Varela, estamos para charlar sobre este tema con Fernando Peirano, que es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la República Argentina. Gracias por venir. Gracias. Gracias. ¿Qué representa haber inaugurado un laboratorio en un contexto tan adverso, tan dificultoso, y para qué va a servir? Bueno, primero hay que aclarar que no se inauguró el laboratorio en sí, sino que ingresan los científicos al laboratorio. Se hizo un concurso y se adjudicó a 4 de los laboratorios, son 6 laboratorios, se adjudicaron a 4 científicos. Podemos decir que arranca su funcionamiento. Exactamente, sí, sí. Y es muy importante esto porque significa que científicos que generalmente se dedican a las ciencias básicas, que son investigadores principales del CONICET o investigadores muy importantes, deciden ir a un hospital público a realizar sus investigaciones principales, hacerse cargo de un laboratorio, armar un equipo e interactuar con los clínicos, con los profesionales de un hospital público para llevar adelante su investigación. ¿Esto, en comparación a otros laboratorios, qué representa? ¿Qué impacto tiene? Bueno, me parece que es la expresión de una forma de hacer ciencia y una forma de construir la salud pública, donde estamos combinando lo mejor de la academia, lo mejor del sistema científico, con lo mejor de las prácticas y el conocimiento que surge de quien está cerca del paciente. Entonces estamos mejorando nuestras agendas de investigación, al mismo tiempo estamos mejorando la atención sin excluir a nadie. Esto es producción de conocimiento, CONICET, universidad, hospital, eso sería la idea, vinculado a la realidad, poder transferirlo además al hospital, ¿sería eso? Exacto, sí, sí. Intervienen estos organismos como una red y lo que se busca es mayor velocidad del conocimiento, ¿no? Que las necesidades que tiene en este caso el sistema de salud, un hospital público, los problemas que se presentan allí, puedan tener respuesta desde el punto de vista de generar conocimiento para solucionar los problemas que hoy tiene nuestra sociedad. ¿Cuál sería el modelo, Fernando? ¿Este es el modelo que impulsamos para otras áreas? Sí, con esto Argentina se pone a la vanguardia de una manera de construir conocimiento que se llama el enfoque de medicina traslacional, que es esa vinculación rápida entre lo empírico y lo teórico. Es una forma de combinar y de sacar el máximo provecho a un país que tiene un buen sistema de ciencia y tecnología, un buen sistema universitario y un buen sistema de salud. Realmente el edificio empezó años atrás, empezó en el 2014 y hoy estamos culminando toda la puesta en marcha de este modelo donde tiene el acompañamiento institucional del Ministerio de Salud,
de las universidades y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuando menciona y hace hincapié en el modelo, y también preguntando, y a partir de lo que decía Jimmy, ¿no hay otros laboratorios que funcionen de esta manera con los hospitales y con las universidades? Sí, hay laboratorios funcionando en otros hospitales y también grandes hospitales nacionales. Tenemos, en el caso del Hospital de Clínicas, por ejemplo, ¿no? Que es un hospital de la Universidad de Buenos Aires que funciona con docentes, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que acá lo interesante del modelo es que, por un lado, para lo que es el funcionamiento de un hospital, hay un área especial con laboratorios, ¿no? Esto, es decir, generalmente los laboratorios suelen hacerse como se puede y donde se puede, en los espacios que se encuentran. Esto es lo que uno comúnmente ve en la geografía hospitalaria. Y lo otro que es interesante, que forme parte de una política pública, ¿no? O sea, acá estamos trabajando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la agencia que conduce Fernando, el Ministerio de Salud, en promover esto en todos los hospitales, con inversiones muy importantes, porque también estamos trabajando en hospitales nacionales, en hospitales universitarios, creando lo que llamamos unidades de conocimiento traslacional, que eran, bueno, las tradicionales unidades de docencia e investigación, un poco darle un perfil a la investigación más importante y con inversiones muy importantes para poder acercar estos dos mundos, ¿no? De la ciencia básica y de la clínica. ¿Qué tema, Fernando? Estos 4 investigadores que arman equipo en 4 laboratorios. ¿Para qué temas? ¿Con qué objetivo? Mirá, los temas me parece que Arnaldo los va a explicar mejor que yo. Sí, me parece que nosotros estamos apostando a que esta forma crezca y hoy ya para el sistema de ciencia todo lo que tiene que ver con la salud representa una proporción muy importante. Y creo que lo hemos visto en este año y monedas de la pandemia, la importancia de tener un sistema de ciencia y tecnología de pie para fortalecer al sistema de salud. Los temas empezaron no por los temas neurológicos, fueron los primeros laboratorios y hoy se estaban sumando recursos que van a permitir nuevos tratamientos en cuestiones graves, ¿no? De úlceras, no sé. Sí, cáncer, marcadores tumorales. Bueno, uno de los investigadores tiene una expertise muy fuerte en todo lo que es oncología gastrointestinal, en infectología, y como decía Fernando, ya estaban funcionando 2 laboratorios con una unidad de neurociencias que ya está creada también hace algunos años, que forma parte también de las políticas que hoy se están fortaleciendo. Una unidad de neurociencia formada entre el Hospital El Cruce, en este caso, CONICET y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ¿no? Es decir, hay un grupo muy grande de científicos que tienen hoy 2 laboratorios allí que realizan sus investigaciones. Les comento muy rápido algunas de las cosas que hacen. Gran parte de estos científicos, la doctora Silvia Kochen, que es la líder de este grupo, hace epilepsia, ¿no? O sea, tratamientos de epilepsia. Los que buscan epilepsia refractaria las estudian, un equipo interdisciplinario, y se colocan en el cerebro microelectrodos. Es la única posibilidad desde el punto de vista de la ética donde se pueden colocar microelectrodos en el cerebro de una persona, porque se la está estudiando y después se le va a hacer se llama neurocirugía funcional, que permite solucionar el problema de la epilepsia. Cuando colocan los electrodos, llegan a identificar los impulsos que da una neurona. Llegan a identificar una neurona individualmente. Bueno, esto les permite investigar el cerebro humano, investigar los circuitos neuronales, es decir, hacen investigación básica, ¿no? Gracias a este procedimiento que, por otro lado, es de altísima complejidad. El único hospital público-privado en Argentina que realiza este tipo de procedimientos, llegando así a una unidad neuronal, es un hospital público, el Hospital El Cruce. Muy interesante y aparte bastante desconocido para los que no estamos permanentemente cerca de la ciencia y de los progresos. ¿Cuántos trabajadores empiezan a ejercer sus funciones en el laboratorio? En el laboratorio, bueno, se va ampliando, ¿no? Porque el laboratorio empieza a funcionar. Hoy hay aproximadamente 25 personas trabajando,
pero se van sumando más científicos, ¿no? Ya con este grupo empieza a traer a otros científicos, después, bueno, lo que tiene la ciencia, los pasantes, los becarios y distintos grupos que bueno, se multiplica. Y hoy está, imagino que la mayor parte de las investigaciones vinculadas con el COVID, con la vacuna, con todo lo que tenga que ver con eso. Sí, nosotros tenemos un frente hoy sin duda que es la pandemia, pero también tenemos que ir construyendo la pospandemia. La pospandemia implica empezar a estudiar qué eventuales secuelas puede dejar para quienes padecieron esta enfermedad, cómo prevenimos nuevas situaciones. Hoy Argentina tiene un sistema que puede recorrer todos los caminos que son aconsejables recorrer, desde el tratamiento, la prevención, el monitoreo de una pandemia y de una enfermedad así. Y realmente es un hospital ubicado en un contexto social para que la salud esté al alcance de todos. Y esto además estimula a quien se está formando, ¿no? Estimula las agendas de trabajo de la universidad, en especial de la Universidad Arturo Jauretche, pero de todo el sistema de universidades argentinas, y por eso nosotros como agencia de promoción de la investigación y el desarrollo estamos apostando muy fuerte a que los próximos becarios, los próximos investigadores, los próximos laboratorios tomen este modelo del Hospital del Cruce con este Centro de Medicina Translacional como una forma de integrar todas estas piezas que las tenemos en Argentina y las tenemos que poner a jugar juntas. No sé a quién le pregunto. ¿Qué es la medicina translacional? Bueno, es un concepto que surge ya hace unos años, en este siglo prácticamente, que lo que se plantea precisamente es bueno, traslacionar el conocimiento, ¿no? Llevarlo de un lugar a otro. Y lo que busca fundamentalmente es poner en diálogo estos dos mundos de los que hablábamos, el mundo de la clínica y el mundo de las ciencias básicas, ¿no? Generalmente un científico que hace ciencias básicas, bueno, está en su laboratorio, investigando. El hecho de que esté en un hospital público y que esté cercano a los problemas que tiene un hospital público, permite que, actuando interdisciplinariamente, que es la respuesta también a la interdisciplina a los problemas complejos que hoy tiene la salud como parte de los problemas que tiene la sociedad, permite que bueno, puedan formularse preguntas y buscarse respuestas lo más rápido posible a esos problemas. Seguramente de estos laboratorios va a surgir en algún momento alguna molécula, algún procedimiento, algún método diagnóstico que dé respuesta a algunos de los problemas de salud que hoy tiene nuestro país. ¿Cuál fue el apoyo o la decía durante el gobierno de Mauricio Macri en relación a la ciencia? ¿Esto era algo posible? ¿Era algo que uno podía prever? ¿Que podía ocurrir durante el gobierno de Macri? ¿O nunca le interesó? Esto es una muestra, claras, estos laboratorios ¿no? estuvieron detenidos, ¿no? Esto empezó en el 2014, tuvo su avance inicial y estamos ahora completando con 4 laboratorios más, casi 6 años después, que es también un costo. Cuando dice, perdón, detenido es que no se invirtió un centavo más y estuvo totalmente parado. Se desinvirtió. Recordemos que A ver, pará, ¿cómo se desinvirtió? Claro, pensemos que lo que se hacía en ciencia y tecnología en el 2015, al final del gobierno del Macri, había que hacerlo con un 40% menos. Y no solo fue una crisis presupuestaria, sino hubo una crisis institucional, cómo funcionaban los organismos de ciencia y tecnología, y una crisis de sentido, que es lo más importante. Se había puesto en cuestión para qué hacer ciencia en Argentina. Y bueno, creo que en estos momentos de pandemia, el contrato social entre la universidad, la ciencia, el hospital público se volvió a escribir, se reescribió. Hoy todos los argentinos y argentinas sabemos y valoramos que tenemos una ventaja cuando tenemos un sistema de ciencia y tecnología de pie, cuando hay un hospital público que funciona y se expande, donde en definitiva los jóvenes encuentran una agenda y un desafío donde volcar toda su vocación. Así que me parece que esos años de Macri dejaron una huella, en algunos casos con proyectos que no concluían y en otros casos con retrocesos, y sobre todo algo que estaba para terminarse en 1 o 2 años, lo estamos concluyendo 6 años después.
Es inevitable que en la cabeza se me cruce la idea de qué hubiera sido de sostenerse todo eso durante los 4 años que gobernó Mauricio Macri, independientemente de quién fuera su presidente, para afrontar una pandemia como la que estamos viviendo. Sé que es algo contrafáctico porque no podemos saberlo realmente y fehacientemente, pero sí todos los indicios marcan que la Argentina se hubiese preparado de otra manera, de haber mantenido y de haberse sostenido durante 4 años con una inversión como corresponde en la ciencia y en lo público. Sí, seguramente. De hecho, algunos de estos científicos, por lo menos 2 de los científicos que hoy ingresan a los laboratorios, estuvieron trabajando en temas relacionados con la pandemia, ¿no? Si hubieran estado en el laboratorio y en el contexto del hospital, quizás hubiera surgido alguna respuesta o alguna solución a algún problema de la pandemia. A mí me parece muy importante valorar la ciencia en cualquier país, en Argentina, y entender además que es casi que el camino de salvación hoy, ¿no? Para que salir de este laberinto, sin duda, la salida es con la ciencia y la tecnología, expresado en la vacuna, pero también expresado en lo que hemos decidido que son los cuidados, ¿no? Cómo se ha cuidado el acceso a la salud, cómo se ha cuidado también los bolsillos, las fuentes de trabajo. Me parece que es una forma de llevar adelante el Estado, un Estado que cuida y que crea. Me parece que es una fórmula hoy necesaria para la reconstrucción. Cuidar y crear oportunidades, y eso expresa la salud, la universidad, la ciencia y la tecnología. Quiero volver al concepto de que estuvo detenido. ¿Qué otros laboratorios o qué otros proyectos también estuvieron detenidos en el tiempo y que se tuvieron o que afortunadamente se reactivaron en el último año? Bueno, yo lo que veo, ¿no?, de la agencia, por ahí lo digo desde afuera como usuario, ¿no?, de muchos de los proyectos. Por ejemplo, se habían creado se llaman PDI clínicos, ¿no?, proyectos de desarrollo e investigación clínicos, una línea especial para hospitales. Bueno, para la misma época más o menos que se construyeron los laboratorios. Bueno, se fueron quedando en el financiamiento, no tuvieron la promoción adecuada, es decir, todo eso hoy se está reactivando. Incluso me contaba Fernando que ya están con una nueva versión, ¿no?, de estos PDI clínicos, que es muy importante porque es poner al alcance de los hospitales públicos la posibilidad de financiamiento para desarrollar proyectos de investigación, que no son cualquier proyecto de investigación, son proyectos que requieren justamente que se dé esto, ¿no?, que vengan científicos también reconocidos, que formen recurso humano, que inviertan en infraestructura para el hospital. Es decir, no es que se hace una investigación y queda ahí, sino que queda una capacidad instalada. Claro. Y esto fortalece los hospitales porque la investigación, no solamente el conocimiento que genera, sino también que genera un círculo virtuoso dentro del hospital. O sea, cuando hay investigación hay mejor calidad de la atención también, ¿no? Porque, bueno, todos nos hacemos más preguntas, porque revisamos los procesos de cómo lo hacemos. Sí, bueno, porque va en espiral ascendente, exacto, inevitablemente. Hoy están llegando, por ejemplo, a los laboratorios del CONICET, de las instituciones de ciencia y tecnología, de las universidades, equipos que en términos de código nuestro de la administración son proyectos PME 2015. ¿Y esto qué quiere decir? Que fueron adjudicados en 2015, que no se ejecutaron, no se le dio el apoyo ni los recursos para que se compren durante los últimos 4 años, y que en el 2020 reactivamos eso con 212 laboratorios que están de alguna manera reviviendo, volviéndose a poner de pie a partir del estímulo que significa tener las herramientas para poder trabajar. Y principalmente el presupuesto. Hay otra cuestión, Fernando, que es la crítica republicana, la crítica a la ruptura de las instituciones. Pero lo que se había hecho es roto esa cultura institucional. Acá hay una alianza, un ministerio con una agencia, con un hospital, para promover la investigación y el desarrollo y la atención de los pacientes. Lo que se había roto es esa alianza, ¿no? 4 años... roto las relaciones y, bueno, arréglense como puedan. Es así. La crisis fue muy fuerte. Hoy el ministro Roberto Salvarezza había ganado en su momento el derecho a integrar el directorio del CONICET, recordemos esto, por el voto de su misma disciplina, de sus mismos pares, lo habían elegido a él para hacer la voz. Como dice el estatuto del CONICET. Como dice el estatuto del CONICET, y con un artilugio
puramente administrativo, se impidió su llegada a un lugar donde hubiese sido muy importante para hacer valer la voz de alerta, de alarma, de queja de una situación que estaba atravesando el sector. También hubo problemas institucionales muy serios que realmente se han revertido plenamente, así que no solo son más fondos, sino es otro clima de trabajo, otra forma, y este estado horizontal que empieza a visualizarse, donde salud, educación, ciencia y tecnología, el CONICET, la agencia, estamos teniendo una agenda compartida con objetivos comunes. Gracias por haber venido. Un placer y ustedes. felicitaciones por el laboratorio ya en funcionamiento y porque sean muchísimos más. Gracias. Gracias. Vamos a cambiar de tema, te vamos a contar un tema muy interesante que es la producción de alimentos saludables. La producción de alimentos saludables para merenderos. Esto tiene que ver con la Universidad del Chaco Austral. Mira. Plan comunitario alimentario de la Universidad Nacional del Chaco Austral, perteneciente al programa de RSU, en donde trabajamos de manera articulada con distintos comedores y merenderos de nuestra localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, con la idea de poder llevar distintos tipos de capacitación con nuestras carreras, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes y con todos los trabajadores de las distintas áreas que tengan que ver también con el comedor y con la panadería de nuestra Casa de Altos Estudios. En estos mismos lo que nosotros buscamos es enseñar tanto con ingeniería en alimentos, lo que tenga que ver con la manipulación y con la conserva de los alimentos, con la carrera de nutrición, todo lo que venga o tenga que ver o haga relación con la elaborar comidas que sean saludables, con los recursos que contamos en estos momentos difíciles, y también aportar una cocina de manera nutritiva. Desde la universidad apoyamos lógicamente todo lo que tenga que ver con la asistencia en estos casos, en estas situaciones o momentos que estamos viviendo, pero también todo lo que tenga que ver con la educación a todos aquellos y la formación también que los ayuda a mejorar, a quienes están llevando esta tarea de manera voluntaria en cada uno de los comedores y merenderos que sabemos que trabajan de la mejor manera luego de haber hecho un relevamiento por nuestra universidad y cumpliendo un rol de liderazgo y de gran aporte a la sociedad en este momento. Por otro lado, decirles también que esto se compone no solo de un plan de asistencia, sino también de un plan educacional, ya que con algunos de los merenderos organizamos distintos tipos de centros de alfabetización que den la posibilidad de formarse a aquellas personas que van y que tienen un espacio en ese merendero, que tengan la posibilidad también de capacitarse, de aprender a leer, a escribir. Siempre decimos que una vez que una persona aprende algo, ya nada vuelve a ser igual. Y bueno, desde nuestro humilde espacio, ayudar a la comunidad a que pueda desarrollarse. Así que muchas gracias a todos también los que participan de este programa, a las empresas privadas que nos apoyan, que nos dan los recursos para que nosotros podamos hacer la tarea y que pueda llegar a destino. Muchas gracias. Ya está con nosotros Soledad Gori, que es nuestra científica estrella, nuestra columnista estrella aquí en Desde el Conocimiento, para hablar de los test de antígenos, de cómo funcionan, de qué es lo que tenés que conocer. Hemos escuchado muchísimo hablar de esto, pero antes de saludarla, Jimmy Persic tiene saludos especiales porque hay muchos trabajadores y trabajadoras de las universidades que nos miran siempre, ¿no, Jimmy? Sí, yo tengo que mandar un saludo, no es lo que hacemos en el programa, pero lo quiero mandar a todas las chicas que me dijeron así: mandanos saludos a las chicas del vacunatorio de la Universidad de Hurlingham, que los seguimos todos los sábados a la noche, son graduadas de enfermería, graduadas de kinesiología, estudiantes, y les mandamos un beso enorme, y que nos sigan, ¿no? Y yo creo que en el CONICET también tenemos, ¿no? Nuestro público ahí obviamente. fiel, ¿o no, Soledad? Sí, tenemos también público. A Ciencia Anti-Fake News siempre, al grupo, a CONICET también, así que podemos saludar así a los seguidores. A los seguidores y a las seguidoras. Bueno, el Sí. tema de hoy tiene que ver con los test de antígenos. ¿Cómo funcionan? Bueno, yo les traje unas plaquitas que tenemos en realidad para ver más que nada cómo es que... El problema siempre está en cómo comunicamos, para qué sirven los tests, qué test sí, qué test no, en qué momento, ¿no? Porque en verdad lo que hay que tener en cuenta es en qué persona y en qué momento hay que hacer un test u otro. Entonces, lo que vimos mucho y lo que vemos generalmente es que se piden tests, sí, hay que testearse 2 o 3 veces por semana y ya está, se termina todo, algunos tweets así o algunos programas donde se invitan, por ejemplo, y se comunica mal que el test
vendría a evitar, ¿no?, mantener los cuidados, cuando en verdad justamente no es así, ¿no? Entonces, también otro problema que tenemos es que se están vendiendo también en farmacias, y aunque es para que se utilicen con uso profesional, ¿sí?, que el hisopado lo tenga que hacer un profesional, la verdad es que eso trae problemas porque hay mucha gente que pretende hacerlo solo en la casa, ¿no?, sin una interpretación. Entonces, para tener un poco una idea de qué se trata este test versus el PCR, que es el que más conocemos, más allá de que hay otros, los dos detectan al virus, ¿sí? Nada más que uno detecta el material genético y el otro detecta las partecitas de afuera del virus. Entonces, básicamente la PCR lo que tiene es una capacidad muy buena de ver un granito de sal, por decirlo de una manera, ¿no?, para compararlo. ¿Qué se ve más? ¿Un granito de sal o una torre de granos de sal? Una torre, ¿no? Entonces, la PCR lo que hace es amplificar esas poquitas moléculas de material genético del virus y hace una torre de esas moléculas. Entonces, es mucho más sensible como técnica. El test de antígenos ve solamente la parte de afuera del virus y no tiene esa capacidad de amplificar. O sea, puede fallar. Claro, necesita la torre de granos de sal de virus, ¿no? Entonces, en ese gráfico, por ejemplo, podemos verlo, que es justo en la parte más Bordeaux, de las dos de Bordeaux que tienen, la de arriba es la de test rápido de antígeno. Entonces vemos que en qué momento es sensible cuando es Bordeaux. Bueno, justo en el pico de carga viral, ¿sí? O sea, cuanto más virus tenés, más carga viral, ahí lo podés pescar. Entonces, ¿para qué sirve este test de antígeno? Tengo pregunta antes de que sigas. O sea, dale. Hay dos tipos de test, el de antígenos y el PCR. Sí, hay otros más también, pero no importa. Los más frecuentes, los más frecuentes son esos dos. Sí, bien. son esos dos. Ya y está, detectan al virus. O sea, te dicen si estás infectado o no. En cambio, los otros, que eran los rápidos serológicos, te dicen si tuviste respuesta inmune. ¿Sí? Esos no nos importan por hoy. Sí. Pero el punto es que, ¿qué vemos ahí en ese gráfico? Que la PCR es más sensible porque tiene más Bordeaux abajo, o sea que abarca más días, la podemos detectar si estamos infectados, pero además es más que nada, lo importante es que vean que en el test rápido de antígeno uno tiene una ventana donde puede ver si está infectado o no, pero justamente antes de los síntomas, que ya sabemos que se contagia igual antes de los síntomas, no lo podemos ver con ese test rápido. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que hacer un test rápido, porque sí, en cualquier momento, antes de ir a visitar a una abuela, para decir, bueno, no, si soy negativa puedo ir, me puedo sacar el barbijo y puedo comportarme con los hábitos y conductas como si no estuviéramos infectados, está mal. ¿Sí? Este test, comparado con la PCR, que aún la PCR sin síntomas también podría tener algunos falsos negativos, tiene más falsos negativos el test rápido de antígenos, por lo que detecta y por no tener esa capacidad, como les decía, de amplificar, ¿no? ¿El de antígenos también es siempre con hisopo? El de antígenos en verdad se hace de las dos maneras también, se puede hacer con hisopo, se podría hacer con saliva también. Siempre saliva es como que tiene un poco menos de sensibilidad, pero se está vendiendo como para hacer con hisopo. El tema es ese, que todo apunta a que, por lo menos en Europa se está viendo y se está haciendo, a que lo hagan las pruebas caseras. Y eso también la Fundación, por ejemplo, Bioquímica Argentina, salió ahora que está aprobado por ANMAT, hay uno que está aprobado por ANMAT y se está vendiendo en farmacias, a decir, ojo, estemos atentos de que no empiece la gente a hacérselo en la casa e interpretarlo porque sí, porque además una muestra mal tomada podría ser negativa y esa persona no es negativa, es positiva, ¿no? Claro. Entonces, el punto es que no reemplaza las medidas de cuidado ni de aislamiento, que siempre se recomienda el uso en personas sintomáticas, es decir, que están en el momento de mayor carga viral, y que un negativo no nos quiere decir que no tengamos infección. Positivo quiere decir que tenés. Negativo positivo, sí, no quiere decir que no tenés. Es muy difícil que dé falso positivo. Por en eso, ese sentido es muy específico. por el cuadrito. Si tenés, tenés. Si dice que es negativo, no quiere decir que no tenés. No, y tenés que por eso mantener las medidas igual, y por eso no reemplaza aislamiento, todo lo otro igual. Por eso digo que no les vendan, no como que, bueno, con esto ya estamos salvados. Y quiero ir a ese punto, porque cuando iniciaste el análisis partiste de allí. ¿Qué has leído, qué has escuchado en relación a los tests de manera contundente, ¿no? O de manera permanente en los medios de comunicación? Digo contundente en el sentido de que sea un titular o que sea una bajada fuerte de un comunicador o comunicadora, que puede generar una falsa información. Claro, bueno, eso, justamente vi todo eso. Más que nada hay, por ejemplo, muchos programas, ¿no?, donde hay invitados y donde se justifica cómo son las medidas para poder mantener a esos invitados. Hay medidas que están buenísimas y hay otras que se puede hacer, a ver, lo que se pueda, digo, se hace lo que se puede, ¿no? Pero el punto es no comunicar mal y decir, bueno, uno, no sé, ¿por qué no andás sin barbijo? Y bueno, ¿y vos por qué estás sin barbijo en el programa? Estoy sin barbijo porque estoy testeada. No, bueno, estás testeado con un ¿Estás rápido... testeada así?
Claro, con un test, claro, sin síntomas, que aunque fuera PCR, igualmente sin síntomas también tiene una sensibilidad que es limitada, ¿no? Porque justamente es en el momento que quizás está arrancando la curva, en el grafiquito lo veíamos, y es ese momento en el cual estás contagiando, pero no lo puede detectar la técnica. Entonces, a lo que apuntamos siempre es tratar de comunicar bien las herramientas que tenemos. No es que sean malas las herramientas, es que hay que utilizarlas bien. Por ejemplo, contactos estrechos, lo mismo, tienen que cumplir el aislamiento, aunque se hagan el test y les dé negativo, tienen que cumplir el aislamiento. Y eso también vemos que no es algo que queda muy claro y por eso decimos que no tiene sentido. ¿El aislamiento de cuánto? Porque también depende. ¿Fue cambiando? Depende de qué lado la General Paz esté también. No, No, porque es un virus distinto. Está la cepa post-General Paz y pre-General Paz. Es una locura, ¿no? ¿Cuánto debería ser si soy contacto estrecho de un positivo? Sí, son 10 días. A ver, el Ministerio de Salud dice 10 días y hasta 14, del 10 al 14, desde el contacto estrecho, ¿no? En esos últimos 4 días hay un 1% de probabilidad de poder estar contagiando. Entonces, lo que se dice es, podés salir, pero no deberías ir a lugares con mucha gente, no deberías ver grupos de riesgo, como para tener una ventana un poquito más amplia. Provincia sigue siendo 14 días y Cava son 10, si no me equivoco. Son 10, pero te haces 7, claro, te haces el test en el 7. El problema es ese, que en verdad habría que aislarse hasta el 10. Esa es la realidad. Claro, según la ciencia, es la realidad. Si te da negativo, ya te autorizan en algunos casos a ir al trabajo. Claro, bueno, y ese también es el tema, tratar de que, porque hay muchos trabajos que es así, o el año pasado lo aprendimos, cuando era, bueno, soy contacto estrecho, recién aprendíamos de esto, ¿no? Y era, soy contacto estrecho, bueno, voy y me testeo, así mañana puedo seguir haciendo mi vida. No, pero sin síntomas no sirve, es eso, básicamente eso no cambió, es seguir aislándose porque el periodo de incubación de las personas puede ser hasta 14 días en algunos casos. Por eso es 14 el número del aislamiento, ¿no? Y se mantiene, ahora se me ocurrieron un montón de preguntas que además también nos preguntábamos todos al principio. Cuando el asintomático que tiene menos carga viral, y eso significa que... Es una repregunta. La verdad que la ciencia todavía no tiene claro. Se sabe que el asintomático contagia, eso se sabe. Pero por eso justamente este gráfico es el típico caso de una persona con síntomas, sintomática, que es la más fácil de diagnosticar, de aislar, de decirle, bueno, hasta acá, cuándo contagiaste, cuándo no. Si todos fueran, sería todo mucho más sencillo. Sería más sencillo. Total, pero hay gente que no llega a tener esa cantidad de carga viral, entonces por eso el test de antígenos le daría negativo, por ejemplo, porque es menos sensible. O, por ejemplo, que sea sintomático todo el tiempo, entonces no sabes en qué momento le haces el test. O sea, debería hacerse test todos los días. La verdad que la ciencia todavía no tiene claro hasta cuánta carga viral necesita para contagiar sí o sí. ¿Sí? Es como que se cree que sí, que el que tiene síntomas tiene más carga, pero no es algo que esté completamente igual confirmado. No está mal, si vos sos contacto estrecho y te vas a testear, no está mal. No está mal que se testee. Yo entiendo, no hay que darlo como una máxima. Es que si vos te testeas en contacto estrecho y te salió negativo, no pienses que por eso tenés que romper el aislamiento. Que te podés ir a hacer una clandestina, por ejemplo. No, claro. Que no debería hacerlo nadie. Nunca pero digo, obvio que no. Pero me refiero a que lamentablemente vemos que el razonamiento con tanto cansancio, más que se suma una mala comunicación muchas veces y cambios de leyes, ¿no? De un lado y del otro de la General Paz, hace que haya esta confusión, ¿no? Y ahora, de hecho, se está haciendo también en contacto estrecho el de antígenos. Por eso nos parece súper importante aclararlo y decir esto de, bueno, guárdense igual el tiempo que se tienen que guardar porque no es caprichoso ese tiempo, es por algo. Y es que justamente uno puede estar levantando la curva y no saberlo y salir a hacer su vida normal. Bien, Soledad, un placer tenerte siempre acá con nosotros, todas las noches compartiendo y desmitificando, tirando por la borda muchas informaciones falsas que hay en la Argentina y sobre todo con un tema tan sensible. Gracias. No, por favor, ustedes. Siempre presentes, la voz de nuestros estudiantes. Estudio Ingeniería Eléctrica en la UTN de Concordia. Elegí esta universidad porque es una de las mejores universidades del país y está en mi ciudad. Elijo la presencialidad porque me resultaba mucho más fácil concentrarme durante las clases y llevar un mejor ritmo de estudio. Cuando me reciba me gustaría tener mi propia empresa o bien trabajar en el área de seguridad de alguna empresa que ya exista. A mi carrera
Le agregaría algún que otro contenido de estudio en algunas materias que he creído necesarios, pero nada más que eso. Y para este 2021 espero que todos los profesores que durante el 2020 no se animaron a utilizar la virtualidad, ahora se animen, porque es la única opción que nos queda para poder seguir aprendiendo y avanzando durante esta pandemia. Y pensamos en algún momento cuando se inició la pandemia que no íbamos a estar hablando aún de la virtualidad, no íbamos a estar hablando aún de este sistema y de esta modalidad que evidentemente llegó para quedarse, termina siendo una herramienta muy utilizada e inevitablemente nos queda como el vínculo más directo para poder continuar con los estudios en la Argentina. Está aquí con nosotros para charlar sobre este tema, para saber cómo se han adaptado además a esta modalidad, cuánto tiempo llevó esta adaptación. Vino a visitarnos el director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Moreno, Claudio Fardelli, que está aquí con nosotros. Director, gracias por venir. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo decía, ¿no? Pensábamos que la virtualidad iba a ser una herramienta, pero llegó para quedarse. Para quedarse. Sí, efectivamente, llegó para quedarse y en nuestro caso la Escuela Secundaria Politécnica comenzó a funcionar este año, la Escuela de la Universidad de Moreno, con lo cual comenzó en este contexto y comenzó con la virtualidad también, ¿no? Pero bueno, hemos armado en la escuela un sistema híbrido en la cual transmitimos las clases diariamente, así que los chicos... más allá de si les tocaba estar presentes por su burbuja o no, podían continuar permanentemente las clases todos los días. No tenía el dato que había sido, Sí. y se había iniciado en medio de la pandemia, o sea que en eso ya hay un plus, porque ya, claro. ya nacieron de otra manera. Sí, de hecho la escuela durante todo el año pasado tuvimos que armar toda la escuela en medio de la pandemia, desde armar su estatuto, armar el sorteo por el cual se aceptaron a los ingresantes a la escuela. Fue todo de manera virtual, absolutamente. ¿Qué significa que los chicos pueden seguir la clase aunque no estén en la universidad? Bueno, nosotros tenemos armado el sistema de manera tal que durante el momento en que podíamos tener las burbujas, había un grupo de chicos que iban a la escuela de manera presencial y en el aula estaba el docente dando la clase y estaba el preceptor junto con el docente que transmitía la clase en vivo desde el aula. Entonces los chicos desde sus casas pueden seguir las clases. La otra burbuja. El resto de los chicos que estaban en sus casas. Por supuesto, somos una escuela de Moreno, muchos chicos tienen problemas de conectividad, de dispositivos y también estamos trabajando en eso a través de becas de conectividad. Hemos hecho, ahora que ningún chico puede venir, hemos hecho cuadernillos de actividades para que los chicos tengan y puedan seguir de mejor manera los temas desde su casa. ¿Cómo es armar una escuela? Que Bueno, además depende de la universidad, que también es otra característica. Sí, claro, bueno. El sueño de la escuela de la Universidad de Moreno es un sueño que tiene la universidad desde sus propios orígenes, ¿sí? Llevó bastante tiempo poder llevarlo adelante. Se había avanzado en su momento con el programa de creación de escuelas en las universidades. Luego con el gobierno anterior eso quedó frenado, se suspendió ese programa, pero la universidad no cejó en su proyecto y finalmente el año pasado, en julio del año pasado, pudimos aprobar el estatuto, los planes de estudio y en el mes de noviembre, durante todo agosto y septiembre, se hicieron las inscripciones, que fueron totalmente virtuales, por supuesto, y la promoción de la escuela también totalmente virtual. Y en el mes de noviembre se realizó el sorteo. Y bueno... ¿El sorteo de qué? ¿Vacantes? El sorteo de vacantes. ¿Sí? ¿Hubo muchos inscriptos? Hubo 500 inscriptos. ¿Sí? ¿Y cuántas vacantes había? Nosotros comenzamos con primer año únicamente
Tenemos 2 modalidades, un bachiller en Economía y Administración y una técnica en Informática, y el total de vacantes es de 72 chicos. Y hubo 500 inscritos. Y hubo 500 inscritos. O sea que los chicos y las chicas quieren estudiar. Por supuesto que quieren estudiar. ¿Por qué Sí, claro. pensás que hay tantos inscriptos en una escuela nueva en Moreno? Bueno, porque efectivamente en el distrito de Moreno hay demanda de escuela secundaria, ¿sí? Pero además creo que el plus de ser una escuela dependiente de la universidad, ¿sí? Es lo que la hace mucho más atractiva, y además el plus de que una de las modalidades es técnica, ¿no? O sea, la idea de la escuela politécnica, porque incluso el bachiller en Economía y Administración tiene talleres extracurriculares técnicos, eso también es otro atractivo, ¿no? Es mucha la demanda que hay de escuelas técnicas. ¿Qué porcentaje de mujeres hay de los inscritos? 50 y 50, o sea, la matrícula está programada para que en el sorteo haya igualdad de género, ¿sí? Y además proporción por las distintas localidades de Moreno, de acuerdo a la población de las localidades. Es decir, que tenemos chicos de todas las localidades de Moreno. ¿Solo de Moreno? Solo de Moreno, sí. Una de las condiciones que está establecida en el estatuto es que los estudiantes tienen que tener domicilio en el partido de Moreno y que la matrícula tiene que quedar conformada con representación de todas las localidades. Nos encontraremos dentro de un tiempo ya para hablar de cómo es una escuela en funcionamiento, pasado al menos un año ya con el segundo año en curso, y celebramos principalmente que se construyan más escuelas y más escuelas, en este caso dependiendo de las universidades. Gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos en Desde el Conocimiento, Día del Trabajador y de la Trabajadora, y la columna de Jimmy Persic tiene que ver con esto y las universidades. ¿De qué se trata? Bueno, mira, Luciana, primero feliz día. Feliz para día, vos, tenés razón. Para vos, para todos los trabajadores, las trabajadoras de las universidades en general, los científicos, las científicas. Un día merecido, un día muy importante para los argentinos en la Argentina. Entonces queremos contar algunos datos de una universidad a la que queremos mucho, que ha venido aquí también, a la Universidad Tecnológica Nacional, una universidad pensada para los trabajadores y para las trabajadoras. La UTN, ¿no? La Más conocida por la UTN. Los trabajadores llegan a la universidad. Mira, en el 48 se crea la Universidad Obrera Nacional, se llamaba así, no se llamaba UTN. Con el objetivo de que los obreros, los trabajadores obreros, pudieran acceder a la universidad. Se pone en marcha en marzo del 53. Y esto se cruza con algo muy importante que pasó en el 49, en 1949, que es la gratuidad. O sea, se pone en marcha una universidad para los trabajadores, que en el 53 se empieza a dar clase y en el 49 ya había gratuidad, ya había acceso para todos los trabajadores y para las trabajadoras. El mismo año, en el 53, no lo tenemos en la placa y otro día lo podemos contar. En las leyes de convenios colectivos de trabajo, además se agregan el día por examen, la licencia por estudio, con lo cual se completa un paquete que también en esa universidad, con los horarios vespertinos y la modalidad teórico-práctica, piensa una universidad con posibilidades para los trabajadores. Eso que vemos hoy, que a la noche hay clase o que los sábados hay clase, no pasaba. No pasaba, esto pasa aquí. Y el objetivo es ascenso social, pero además obreros calificados para el desarrollo industrial, de industria pequeña y mediana, que la Argentina estaba en pleno proceso de desarrollo. ¿Desde su inauguración tuvo tanto prestigio? No, porque se discutía, porque el camino que hacían los trabajadores no era la secundaria, la universidad. Los trabajadores de la fábrica iban a la universidad. Entonces, eso se desconocía, porque lo que hay es un desconocimiento a los saberes que tienen los trabajadores. El único saber que reconoce muchas veces el liberalismo es el saber teórico. Y se desconoce el saber práctico, el saber de una industria, el saber hacer que tienen los trabajadores. Y ahí hay que cruzar... El oficio. El oficio. Y ahí hay que cruzar quizá esos dos saberes, ¿no? Esos dos mundos de conocimiento. ¿Vamos a la otra? Mirá, varias características. Primero, un proyecto federal. Eso, vos tenés la Universidad de Misiones, que está en Misiones, la Universidad de Tucumán, que está en Tucumán. Esta universidad tiene facultades regionales
por muchos lados. Ya en el año, desde su creación y hasta el 55... O sea, esto no pasa. ¿Es una rareza? Es una rareza. Esta es una universidad muy rara. Tiene facultades regionales en muchas provincias. En este momento tiene 32, ahora lo contamos. Ya desde el 53, federalmente se piensa. Capital Federal, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata y Avellaneda. Y en Tucumán. Una cabecera en Buenos Aires y tiene facultades en varios lugares del interior del país. A ver la siguiente. ¿Y eso en cuánto tiempo se construyó? Eso en 2 esa años. red? En ¿Nada 2 más? años. Era vertiginoso todo, ¿no? 75.000 obras. Bueno, era un proyecto así, muy vertiginoso. Especialidades de distintos tipos para el desarrollo industrial. Construcciones, automotores. La Argentina tenía un desarrollo industrial automotriz, un desarrollo industrial ferroviario, un desarrollo... Claro, acompañado con un modelo de país económico que también permitió exactamente. Que estos sentido. egresados Claro. se insertaran en el mercado de trabajo. Construcciones, hormigón, obras sanitarias. Lo que vos decís. Carrillo decía, el agua es una de las mejores medidas de política sanitaria y se generaban obreros para la industria, ingenieros para la industria sanitaria. Construcciones antisísmicas y en la que viene la realidad. Desde el 48 creada, el 53 que empieza a dar clase, hasta el 2021. En el 59, en el gobierno de Frondizi se le cambia el nombre. Se niega eso y se cambia el nombre, Universidad Tecnológica Nacional. Hoy 92.000 estudiantes, 32 sedes. 32 sedes. Es impactante. Impactante. 35% los graduados de ingeniería del país son graduados de la UTN. Acordate que la Argentina tiene otras 56. El 35% de los ingenieros salen de aquí. 1.800 investigadores en 38 centros y 75 grupos de investigación. Ahora, había algo que me da vueltas en la cabeza desde que hablamos de la UTN. El origen fue el trabajador y la trabajadora, principalmente el trabajador, del oficio del trabajo a la universidad. Pero eso no se mantuvo con el tiempo. No. ¿O hay algo que sí? No, eso no se mantuvo. La Argentina rompió con eso. Creería yo que es uno de los caminos a volver a recorrer. Es una innovación muy importante el reconocimiento de los saberes que tienen los trabajadores. El saber no viene de los libros a los trabajadores. Hay algo muy importante que vos decías que es un saber hacer. Eso hay que conceptualizarlo, pero el saber hacer es fundamental. Y te diría algo más, que es la posibilidad y la creencia de que el estudio no termina cuando arranca la secundaria y cumplís los 25. Cuando termina la secundaria y cumplís los 25, o los 28, o los 30, porque en general son carreras, las tecnológicas, que los estudiantes tardan mucho más tiempo, en promedio son 9, 10 años. Aprendiste. No, como vos aprendes todos los días, pero me parece interesante porque si el origen del UTN era que el trabajador desde su trabajo después tuviera la posibilidad de estudiar y eso le implicara un crecimiento en la formación, después por supuesto vinculada con el aumento de salario a partir de la mayor cantidad de información, de prestigiar su carrera, hoy ya ese mecanismo no está. ¿Por qué no está? Bueno, porque desapareció. No se puede estudiar porque cada vez se trabaja más, porque no te alcanza para poder mantener a tu familia, porque no se incentiva a que se continúe con el estudio una vez ingresado en el mercado de trabajo. ¿Cuál es tu lectura? Hay varias cosas. Una que yo creo que estamos discutiéndolo en el sistema universitario, que es volver a recuperar esa idea de que el trabajador tiene que ser sujeto de la formación en la universidad. Eso hay que volver a recuperarlo. Y en segundo lugar, desapareció ese modelo de país. Desapareció ese modelo donde el obrero era el centro de la Argentina y todo se pensaba para la protección de ese obrero, de su familia. Tenía limitaciones, porque era el obrero, no la obrera, era el obrero. Pero estamos hablando de eso que se vivía en aquel momento. Lo que hay que recuperar es un proyecto de país industrial, productivo, donde el centro de todo sea la producción y el trabajo. ¿Tenés idea cuál es el promedio de edad? Porque yo sé que es una pregunta muy específica. No. ¿De aquel momento? Claro, no tengo. Porque el de, digamos, desde el que yo tengo conocimiento y uso de razón es ese. Terminar el secundario, empezar la universidad. Es así. No sé, no tuve otra posibilidad. De hecho era o seguís estudiando, o trabajás y estudiás, y siempre la búsqueda, en general, la de mi hijo el doctor, ¿no? De profesionales en la familia. Pero me imagino que en ese momento de inicio
de la UTN, ese promedio de edad era más alto, pero seguramente había muchos obreros que ya estaban trabajando. Lo que tiene que recuperar el sistema educativo en general y la universidad en general es que el circuito no es unilineal. Tiene que haber otros mecanismos porque en la vida a los argentinos y las argentinas les pasan un montón de cosas. Y ese camino que muchos de los que estamos acá lo vemos como normal, entre comillas, la normalidad es una medida de estadística. La vida real es la vida real. Y tiene que ser posible que si vos tuviste que trabajar por lo que sea, vos tengas la posibilidad de volver al sistema educativo, porque eso hace mejor a la Argentina, a vos y al sistema educativo. Totalmente, y desde acá lo fomentamos. Bueno, en la actualidad, a ver. Esto ya lo dijimos, es un resumen del anterior, 32 sedes, 92.000 estudiantes, la cuarta universidad en envergadura de Argentina, los graduados, y un aporte muy importante que hace la UTN también a toda la investigación en tecnología, ¿no? Muy importante. Muy importante y muy importante que este tema forme parte aquí en Desde el Conocimiento. Feliz día a todos los trabajadores y las trabajadoras. Pero feliz día de vuelta, claro que sí, no nos vamos a cansar de decirlo. Totalmente. Estamos acá trabajando y contando todo lo que tiene que ver con las universidades, en este caso la UTN, cuál ha sido su origen y cuál es la relevancia que tiene en la actualidad en la República Argentina. Nuestros estudiantes siempre tienen un espacio en Desde el Conocimiento. Buenas, soy Leandro Bione, estudiante del cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, dictada en la UTN Facultad Regional de Asistencia. Hace algunos años me recibí como técnico informático profesional y personal, lo que me motivó luego a elegir esta carrera universitaria para continuar mi formación. El cursado virtual a lo largo de la pandemia, por un lado nos brindó la ventaja de contar con clases grabadas disponibles para ser consultadas en cualquier momento en la web. Además también puso a prueba la capacidad de cada uno de adaptarse al teletrabajo en equipo, lo cual es una aptitud súper valorada por las empresas extranjeras de mi rubro que ofrecen esa modalidad de trabajo. Yo creo que los puntos en contra que tuvo la virtualidad fueron el hecho de no poder aprovechar ese clima de camaradería y contención que existe entre los estudiantes, o la posibilidad de resolver una consulta de manera rápida y práctica con los docentes de una determinada materia en época de exámenes. En la actualidad me desempeño como operador de redes en una empresa de reconocida y amplia trayectoria en la provincia. Espero poder seguir aprendiendo día a día sobre lo que es infraestructura IT, que es lo que en verdad me apasiona, poder recibirme obviamente, y luego realizar un posgrado en telecomunicaciones. Algo que nos trae complicaciones a los de sistemas es el hecho de no poder darnos a entender muchas veces frente a otras personas que tienen un pensamiento no estructurado o tal vez no guiado por la lógica. Por ello fomento la idea de la realización de trabajos interdisciplinarios junto a especialistas de otra carrera, ya sean de esta regional o de otras universidades. Creo que es una buena manera de entrenar un pensamiento por fuera de la lógica y de esa manera fomentar las competencias comunicativas. Algo más que se debería incorporar a mi criterio es una mayor presencia idiomática. O sea, cada segundo se publica algún artículo de nuevas tecnologías en inglés en la web y creo que hoy por hoy la formación que recibimos en esta lengua no es la suficiente. Bueno, para ir concluyendo de este 2021 espero poder aprovechar al máximo lo que resta de la virtualidad, que a mi parecer probablemente sea todo el primer cuatrimestre, y que para el segundo podamos reencontrarnos de a poco compartiendo las clases en las aulas y las buenas charlas en el bar. Tengo un consejito siempre para ustedes. Te quiero aconsejar algo que es muy importante, que durante esta pandemia que nos golpea a todos y a todas por COVID, no discontinúes con los tratamientos de otras enfermedades y sigas tomando los medicamentos que te recetó tu médico. Si tuvieras problemas para acceder a los medicamentos, recuerda que los farmacéuticos, y esto también es muy importante, pueden ofrecerte alternativas más económicas para que los puedas comprar. Recordá que siempre tenés un farmacéutico o una farmacéutica siempre cerca para consultarle lo que vos necesites. Consulta a los que saben, consulta a los farmacéuticos. Esta es una recomendación de CEPROFAR, el Centro de Profesionales. Vamos a hacer una pausa. Dentro de unos minutos te vamos a estar contando un proyecto muy pero muy interesante que tiene que ver con oportunidades laborales. Ya venimos.
Vamos a contarte cuál es la propuesta de UNNOVA en relación a mayores oportunidades laborales. Soy Florencia Antonini y dirijo el proyecto Construir Igualdad. El proyecto nace en el año 2015 y tiene como objetivo generar oportunidades laborales para el colectivo trans de la ciudad de Pergamino, donde los y las integrantes del colectivo trans han podido realizar cursos de costura, moldería, confección y a partir de ahí poder empezar a tomar algunos trabajos concretos. Es una nueva oportunidad para poder tener una salida laboral. Gran problema en la población trans que todas no tienen educación. Las capacitaciones para nosotras vinieron de adulta. El producto de este proyecto es el taller de costura trans, que es un espacio de capacitación y es un espacio de trabajo. Es un espacio de trabajo dentro de la universidad donde pueden ir a trabajar. El polular dentro de la universidad, una persona transgénero, te ayuda a abrir la mente y a poder cultivarte y interesarte en otras cosas. Nosotras siempre fuimos marginales, no teníamos acceso ni a la salud, menos a la educación, mucho menos al trabajo. Nosotros acá tenemos una gran inclusión, creemos que la universidad es el espacio más inclusivo dentro de la ciudad de Pergamino. Es importante para la universidad porque logra consolidarla como una universidad inclusiva. El trabajo colectivo entre la ONG y la comunidad universitaria es un gran paso en este sentido. Interesante el proyecto de UNNOVA y todos los proyectos que provengan de las universidades lo vas a ver acá en Desde el Conocimiento. ¿La pasaste bien, Jimmy? Muy bien, ¿Sí? Gracias, Luciana. Volvé a saludar a los trabajadores y trabajadoras. Feliz día para todos, para todas. Feliz día, Luciana. Sí, ha sido una conquista, así que es muy importante recordarlo y celebrarlo. Esto ha sido todo aquí en Desde el Conocimiento. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 11:30 de la noche. Que tengan una linda semana.